Muy buenas tardes. Nosotros venimos a presentarles nuestra metodología para la cuantificación de capsaicinoides en muestras de ají seco por HPLC. Los integrantes del grupo son Hans Blanco, Laura Sofía León y quien les presenta Ana Sofía Manzano. Entonces, tenemos una tabla de contenido. Vamos a ir primero con nuestra introducción. Los capsaicinoides son metabolitos secundarios del fruto del género Capsicum que son responsables del picante y la sensación de ardor. Además, se ha encontrado que tienen actividades biológicas como son la analgésica, la anticancerígena y la antimicrobiana. Estos compuestos están constituidos por derivados de de ácidos grasos como la valina y leucina, enlazados a una vanilalamina, generando un enlace característico de amidas que son las estructuras que podemos ver a la derecha, donde los colores indican cuáles son los cambios que se hacen en la cadena carbonada. También se ha encontrado que la capsaicina y la dihidrocapsaicina constituyen cerca del 90% de los capsaicinoides en los chiles. Ahora vamos con la muestra. Nuestro analito de interés está contenido en la especie Capsicum chinense, habanero. Nosotros encontramos un cromatograma donde se presenta la capsaicina, la dihidrocapsaicina y la nodihidrocapsaicina. En un inicio queríamos cuantificar estos tres compuestos, sin embargo, primero hicimos un análisis para saber si podíamos cuantificar la nodihidrocapsaicina, ya que generalmente se encuentran en muy bajas concentraciones. Para ello les adelantamos que nuestra muestra va a estar constituida por 150 gramos de fruto de habanero seco y molido en 5 mililitros de metanol y que nuestra curva de calibración va a estar de 50 ppm a 500 ppm. Teniendo esto en cuenta, hicimos los cálculos para saber si era posible cuantificar la norhidrocapsaicina. En literatura encontramos que la concentración de la norhidrocapsaicina está aproximadamente a 0,1 microgramos por gramo en frutas frescas, lo que esto nos da un resultado, teniendo en cuenta nuestra muestra, que tendríamos una concentración aproximada de 0,003 ppm, lo cual es muy bajo y poco significativa, por lo cual decidimos descartar su cuantificación. Ahora, yendo con los capsaicinoides de interés, son la capsaicina y la hidrocapsaicina. La única diferencia entre estos dos es la insaturación que posee la capsaicina en la cadena carbonada, lo que le genera que tenga un peso molecular de 305,4 gramos por mol. A diferencia de la hidrocapsaicina que tiene un peso molecular de 307,4 gramos por mol debido a los dos hidrógenos que poseen la insaturación. El punto de fusión de la capsaicina es entre 62 y 65 grados Celsius, mientras que el de la dihidrocapsaicina es de 66 grados Celsius. Y ambos compuestos son solubles en solventes orgánicos como el metanol, etanol y acetonitrilo. Nosotros también consultamos metodologías analíticas y encontramos que tenían varias similitudes, como por ejemplo la mayoría de las matrices eran matrices vegetales complejas. El método de extracción era generalmente con un solvente orgánico, generalmente era metanol o acetonitrilo. Todas utilizaron una fase reversa con una columna C18 y la fase móvil en su mayoría era en gradiente y a una combinación de agua acetonitrilo o agua metanol. Es importante que sea un gradiente, ya que esto permite una mejor resolución de los picos y que se tenga un tiempo de retención mucho menor. Además de que este gradiente va de una proporción mayor de eh, polaridad a una proporción que tiene una menor polaridad, lo que genera que en un principio se diluyan primero los compuestos polares que no son de nuestro interés. También se encontró que la detección generalmente era por UV, que genera una mejor robustez en el proceso y que cuando se hacían de una detección electroquímica o por masa era un poco más sensible a concentraciones más bajas. Ahora vamos con la preparación de la muestra. Para esto nosotros tuvimos en cuenta que se encontró en literatura un rango entre 0,22 a 20 miligramos por gramo de capsaicinoides totales. Con esto hicimos un supuesto de que nuestra muestra tenía un aproximado de 10 miligramos por gramo de contenido de capsaicinoides. Y teniendo en cuenta que pues, nuestra curva va de 50 a 500 ppm, queríamos que la muestra estuviera en el centroide de la curva. Entonces, al hacer el cálculo con los 150 miligramos de la muestra que tomaríamos en los 5 mililitros de etanol, obtuvimos que tendríamos un aproximado de 300 ppm para nuestra muestra, lo cual está en el centro de la curva.
Ahora vamos con el método cromatográfico. Para este, el equipo que se utiliza es el HPLC Waters Alliance de detector de arreglo de diodos y con una fase móvil en la línea A compuesta por agua tipo 1 y ácido fórmico al 0,1%. El agua acidificada lo que hace es aumentar la protonación de los grupos funcionales de los capsaicinoides y esto mejora la forma de los picos y también nos permite evitar interacciones secundarias no deseadas con la columna. La fase móvil de la línea B es metanol, un solvente orgánico polar que solubiliza adecuadamente los capsaicinoides, los cuales son compuestos altamente hidrofóbicos. La columna es una columna C18. Esta fase estacionaria es ideal para los capsaicinoides debido a su carácter hidrofóbico y esto nos permite una retención adecuada y una separación eficiente entre los analitos. El tamaño de la partícula de 5 micrómetros nos brinda una buena resolución sin tener que comprometer la presión del sistema. En cuanto al método, el gradiente es agua-metanol 3565. Este gradiente nos facilita que la separación de los compuestos se dé sin importar que las polaridades sean muy parecidas. La temperatura de la columna es de 40 grados Celsius. Esta temperatura es moderada, lo que reduce la viscosidad de la fase móvil y mejora la fluidez del metanol. Y también nos permite estabilizar la columna, el comportamiento de la columna. En cuanto al flujo, este es de 0,8 mililitros por minuto. Flujo nos equilibra la resolución y el tiempo del análisis, ya que es lo suficientemente bajo para que se permita una buena separación entre las capsaicinoides, pero es bastante alto para mantener un tiempo de retención de corrida, perdón, corto. El tiempo de corrida es de 11 minutos. Es adecuado para permitir la ilusión completa de ambos analitos sin tener que extender de manera innecesaria el análisis. El volumen de inyección es de 10 microlitros, un volumen que nos ofrece una señal suficiente sin necesidad de sobrecargar la columna ni de distorsionar los picos. Y por último, el detector de arreglo de diodos con una longitud de onda de 280 nanómetros. Esto es porque los capsaicinoides muestran una absorción fuerte a la región UV cercana a 280 nanómetros debido a su anillo aromático y a su grupo vanililo. Ahora vamos con los resultados de adecuabilidad. Antes de pasar a los resultados como tal, debemos establecer los parámetros y los criterios de aceptación. El primer parámetro es la resolución, el cual tiene un criterio de aceptación de mayor o igual a 1,0. La resolución nos habla de la separación de los picos de los analitos. Esto es importante porque necesitamos que estén bien separados para que al momento de nosotros hacer la cuantificación, tener la certeza de que lo que estamos midiendo sí es nuestro analito de interés y no hay una interferencia con otros analitos. Otro parámetro es el factor de asimetría. Este tiene un criterio de aceptación entre 0,8 y 1,8. Este habla de la forma del pico como tal, de si es simétrico o si tiene frente o cola, ya que esto determina si su simetría es positiva o negativa. Si es positiva es porque tiene mucha cola y si es negativa es porque tiene mucho frente. Esto nos puede, esto nos puede dar a entender que el analito está teniendo una descomposición en unas especies intermedias o que se está dando una protonación o desprotonación que no debería ocurrir bajo estas condiciones. El siguiente parámetro es el número de los platos teóricos. Este habla de las interacciones del analito con la fase móvil y la estacionaria durante el recorrido. Lo que se busca es un número alto porque esto significa una mejor separación y un pico más estrecho. Luego tenemos el tiempo de retención. El tiempo de retención lo que mide con el criterio de aceptación es el promedio y la desviación estándar. Entonces, como podemos ver, tenemos un más o menos 0,20 minutos. Este se relaciona con la desviación estándar, ya que la desviación estándar debe ser menor a este valor. Y el promedio se relaciona con los valores que tenemos ahí para la capsaicina de 6,5 minutos y de la dihidrocapsaicina de 7,5 minutos. Lo que buscamos es que el promedio esté cercano a estos valores. Luego tenemos la repetibilidad del sistema. La repetibilidad del sistema lo que analiza es la desviación estándar relativa para el área y el tiempo de retención. Ahora con la determinación de los parámetros de adecuabilidad del sistema. Para esto, los investigadores prepararon una solución estándar a una concentración de 250 ppm. Realizaron 5 inyecciones y calcularon los valores de cada parámetro de prueba
por medio del software del equipo. Es por esta razón que no presentamos esos resultados aquí. También se determinó la repetibilidad del sistema para el área y el tiempo de retención mediante la fórmula de la desviación estándar relativa o porcentaje RSD, que es la fórmula que podemos ver aquí. La determinación de los parámetros de adecuabilidad de la capsaicina. Los parámetros ya se los mencioné anteriormente. Tenemos área, tiempo de retención, resolución, asimetría, platos teóricos. Y lo que nosotros utilizamos son las especificaciones, que es para ver si cumple o no cumple. En este caso, vemos que para la capsaicina cumple con todos los parámetros. Ahora tenemos determinación de los parámetros de adecuabilidad de la dihidrocapsaicina. Para esto, los parámetros que se utilizan son los mismos y tenemos también las especificaciones y podemos ver que se cumple también con todos. Bueno, además de los parámetros clásicos para determinar la adecuabilidad, también se estudiaron otros factores que afectan la viabilidad de nuestro sistema o pues de nuestra metodología. El primero de estos sería la linealidad. Para estudiar la linealidad se prepararon dos curvas de calibración que las prepararon dos personas diferentes y ambas se realizaron entre 50 y 500 ppm. Cada curva se leyó por triplicado y se evaluó la linealidad mediante un análisis de regresión lineal. Los criterios de aceptación en este caso fueron que el coeficiente de determinación o el R cuadrado fuera mayor a 0,995, que el coeficiente de correlación fuera mayor a 0,9995 y bueno, aquí entramos a hablar del T calculado y el T tabulado para la pendiente y el intercepto. En el caso de la pendiente, la idea es que el T calculado sea mayor al T tabulado y que para el intercepto el T calculado sea menor al T tabulado. Estos pues se calculan como se mira en la expresión de superior, en donde pues el T experimental corresponde al T calculado y pues se nos habla de una media de los porcentajes de recuperación que se calcula como se muestra en la ecuación inferior. Estos son pues parámetros estadísticos, entonces también tienen unos criterios para su aceptación. Entonces, los criterios de aceptación de estos parámetros, pues se determinaron mediante una prueba T-Student con un nivel de confianza del 95%. Para la pendiente, la hipótesis nula fue que la pendiente es estadísticamente igual a cero y la hipótesis alterna es que es diferente de cero. En este caso, el criterio de aceptación, ya que busca que el T calculado sea mayor al T tabulado, entonces desea rechazar la hipótesis nula. Mientras que para el intercepto, que dice que la hipótesis nula es estadísticamente igual a cero y la hipótesis alterna es estadísticamente diferente de cero, el criterio de aceptación busca que se acepte la hipótesis nula. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues se calcularon los parámetros de la linealidad para la capsaicina y para la dihidrocapsaicina, que, como reportan los investigadores, cumplen con los criterios que ellos han especificado. Continuamos con lo que es el límite de detección, el LOD, y el límite de cuantificación, el LOQ. Para el análisis de estos, se preparó una curva a tres niveles de concentración ubicados por debajo del límite inferior de la curva del método. Se definieron niveles de 10, 30 y 50 ppm. Esta curva se leyó por triplicado y se determinó la ecuación de la recta y se calculó el límite de detección y el límite de cuantificación. Y también se determinó la relación entre la señal y el ruido. En este caso, los criterios de aceptación dicen que para el límite de detección, la relación señal y ruido debe ser de 2 a 1 o de 3 a 1. Y para el límite de cuantificación, debe ser de 10 a 1. El límite de detección y el límite de cuantificación se calcularon con las ecuaciones que se ven en la parte de abajo, donde sigma indica la desviación estándar de la respuesta y S es la pendiente de la curva de calibración. Y la relación señal-ruido se determinó con la fórmula que está en la izquierda, donde la H mayúscula indica la altura del pico correspondiente al componente de interés. Y la H minúscula indica el valor absoluto de la mayor fluctuación de ruido obtenido después de la inyección de un blanco. Aquí, como podemos observar para los límites de detección y de cuantificación de la capsaicina y de la hidrocapsaicina, se observa un comportamiento en donde la hidrocapsaicina requiere un menor valor para el límite de detección y para el límite de cuantificación a comparación con la capsaicina. Y también pues, se observa la relación señal y ruido para el punto que se encuentra a los 10 ppm. Este valor se determinó tanto para el de 30 como para el de 50. Sin embargo, nosotros consideramos más relevante el que se encuentra a 10 ppm, pues es el valor menor de la curva. Y vemos que para la capsaicina la relación es de 10,773 y para la dihidrocapsaicina es de 51,638.
Y continuamos con la determinación de la precisión del sistema. Para determinar la precisión del sistema se realizaron tres análisis. Uno para la repetibilidad del sistema, otro para la repetibilidad del método y otro para la precisión intermedia. Para el primero, la repetibilidad del sistema, se preparó una solución de estándar a una concentración de 250 ppm y se realizó la lectura inyectando 6 veces la solución. Y pues posteriormente se determinó la desviación estándar y la desviación estándar relativa. Para la repetibilidad del método, se realizó una curva de calibración de 5 niveles de 50 a 500 ppm y se evaluaron tres soluciones a concentraciones de 125, 250 y 500 ppm. Cada una de estas soluciones se evaluó por triplicado y también se determinó la desviación estándar y la desviación estándar relativa. Y finalmente, para la preparación del análisis de precisión intermedia, se realizó el pretratamiento correspondiente para las 6 muestras de fruto seco de ají, como se describió pues anteriormente. Las muestras se analizaron por triplicado y se determinó la desviación estándar relativa. Entonces, tenemos que en este caso, para la repetibilidad del sistema y del método, la desviación estándar relativa debía ser menor al 2%, mientras que era para precisión intermedia debía ser menor al 5%, que tanto para el caso de la capsaicina como la dihidrocapsaicina vemos que cumple. Es importante notar que el análisis se realizó tanto para el área como para el tiempo de retención de las muestras. Para toda la información que le hemos comentado, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Por una parte, la metodología propuesta sí cumple con los lineamientos de la literatura y es adecuada para cuantificar la capsaicina y la dihidrocapsaicina en un ají seco. También se ajusta a las propiedades físico-químicas de los analitos, como lo son la alta hidrofobicidad y su buena solubilidad en metanol. En cuanto al sistema HPLC con el detector de arreglo de diodos y su columna C18, la fase móvil permite una separación eficiente según sus diferencias de hidrofobicidad. La razón por la que se seleccionaron estos dos analitos es porque presentan aproximadamente un 90% de los capsaicinoides en ajíes, mientras que otros compuestos menores aportan poco a la cuantificación. Por último, la curva de calibración que va de 50 a 500 ppm y las condiciones cromatográficas establecidas hacen de este método un método robusto, sensible y adecuado para matrices vegetales secas. Por aquí tenemos la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.